las otra vez, bellas palabras de vida. Luz a las Naciones, canal cristiano de comunicación, presenta A la luz de la palabra. Un estudio expositivo de la palabra de Dios, una presentación minuciosa de toda la Escritura. Qué bellas son, bellas palabras de vida. Porque es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Carta de Santiago por Loel Bruckner. Jesucristo a todos da bellas palabras de vida. Él llamándote hoy está, bellas palabras de vida. Hermanos míos, ¿de qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? ¿Podrá la fe salvarle? Carta de Santiago, capítulo 2, versículo 14. Qué bellas son, bellas palabras de vida. Qué bellas son, bellas palabras de vida. Una demostración airada sobre el conocimiento que una persona tiene de la Escritura puede estar cubriendo su egoísmo y su envidia. Si es así, las palabras fluyen de la fuente turbulenta de un corazón amargado. Jesús dijo a los fariseos: generación de víboras, ¿cómo podéis hablar lo bueno siendo malos? Porque de la abundancia del corazón habla la boca. Esa gente pretendía defender las Escrituras, pero Jesús bien sabía la motivación tras su defensa. Fíjate cómo Adam Clarke discierne claramente el problema. Escuche bien. Si estás bajo la influencia de un espíritu desagradable, feroz y contencioso, aun si estás intentando o pretendiendo defender la religión verdadera, no te jactes de tus esfuerzos o éxitos al haber silenciado a un adversario. Tú no tienes religión ni nada de sabiduría verdadera, y profesar tenerlas es solamente mentir contra la verdad. Que todos los escritores que dan valor a lo que ellos llaman la divina polémica, es decir, tener deseo de pelear y batallar, acaten en el corazón lo que digo, dice Adam Clarke. Un polemista argumenta y pone la evidencia delante de los oyentes como un abogado lo hace en el juzgado, y no se da cuenta que está presentándose como un abogado del diablo, el acusador de los hermanos. Pablo advierte a los cristianos de Colosas que nadie os prive de vuestro premio por alguien que sea, y este es Colosenses 2:18, alguien que sea vanamente hinchado por su propia mente carnal. Parece muy sincero esa persona, y su semblante y palabras dan crédito de que cree sinceramente lo que dice. Y puede ser que sea así, porque ha tenido éxito en engañarse. Ahora prosigue en engañar a otros, porque su arrogancia ha triunfado sobre la verdad y la ha manchado. Cuán a menudo hallamos el orgullo tras cada arte de pecado. La fuente de un argumento es más importante que el mismo argumento.
La fuente que Santiago descubre es terrenal y no lleva el ambiente del cielo, sino que fluye con la corriente de la sociedad mundana. Es animal, perteneciente a las emociones carnales del alma caída. Muy buenas tardes, amigo oyente. Vamos estudiando el libro de Santiago, descubriendo que una persona puede querer asociarse con el cristianismo y a la vez seguir con las mismas motivaciones carnales de su propio ser. Esta cosa queremos tratar ahora en hablar de la sabiduría, porque hay 3 fuentes de sabiduría. Solamente uno viene del cielo y el otro procede del ser humano mismo, su propia sabiduría y su naturaleza carnal. Acabo de leer lo que comenta Adam Clark sobre una persona que pretende defender a la fe cristiana, pero con un espíritu desagradable, feroz y contencioso, dijo. El cristiano no trata así a las escrituras. Esta no es la manera, porque ellas mismas condenan esta actitud de debate. Él solamente expone un espíritu carnal y egoísta al hacerlo, deseando querer defender sus propias opiniones sobre las Escrituras. Acabamos de ver cómo Pablo advierte que esta persona es vanamente hinchado por su propia mente carnal. Santiago nos está enseñando las fuentes de la sabiduría. Una que no procede de Dios, sino que es terrenal. Nació aquí en el mundo y hasta aquí puede proseguir. No puede llegar a asuntos celestiales, puramente terrenales. Pronto nos hablará Santiago de una trinidad maligna, con fuente de cierta sabiduría, y pongo sabiduría en comillas aquí, y la observa en las iglesias cristianas de los hebreos. ¿Puede estar entre nosotros en las iglesias del siglo XXI? Pregunto. Os aseguro que sí. De forma que cada uno debe examinar su propio corazón, sinceramente, para asegurar que no estamos entreteniendo tal actitud de polemista. Vamos a seguir estudiando Santiago capítulo 3, versículos 13 hasta 18. Precisamente aprendiendo de las fuentes de la sabiduría, con el intento de desengañarnos totalmente de una sabiduría falsa. Bien, porque la sabiduría humana de que hemos estado hablando va más allá de estar influenciado por las cosas terrenales, como he dicho, o el mundo, o la carne humana, la naturaleza humana, porque tal clase de lengua está controlada o más bien posesionada por demonios. Lo que hemos estado tratando, de lo que habló Adam Clark, tiene sus raíces, tiene su fuente en el infierno. Está agradando a los demonios por tener un espíritu
contencioso la persona. Los fariseos no hacían más que agradar al mundo de las tinieblas, mientras que pretendían ser muy religiosos. Bueno, una trinidad maligna opera en estos debates. ¿Cuál es la trinidad? 1, el mundo. 2, la carne. 3, el diablo. Vamos a leer otra vez Santiago capítulo 3, versículo 15. Dice, porque esta sabiduría, ¿cuál sabiduría? Hay que leer 14 también. Pero si tenéis celos amargos y contención en vuestro corazón, no os jactéis, ni mintáis contra la verdad, porque esta sabiduría no es la que desciende de lo alto, sino es terrenal, animal, diabólica. Termine siendo algo de Satanás. Como en el versículo 14, otra vez en el versículo 16, vamos a leerlo, porque donde hay celos y contención, allí hay perturbación y toda obra perversa. ¿Cómo va a agradar a Dios eso? Santiago habla de la causa del corazón tras un espíritu de controversia. Celos y ambición personal, esos no son atributos buenos. Otra vez, mejor traducido por la Biblia de las Américas, lo voy a leer ahí. Versículo 16, porque donde hay celos y ambición personal, dice la Biblia de las Américas. Ambición personal. Allí hay confusión y toda cosa mala. A veces no reconocemos esos pecados del espíritu, los podemos llamar. Reconocemos fácilmente los pecados carnales, los pecados que se hace uno con el cuerpo exterior, el físico, las cosas inmorales, las cosas que se hace con las manos, que uno entra en círculos malos y usa las manos y usa sus diferentes miembros de su cuerpo para hacer algo malo. Esto todo podemos reconocer que es pecado, pero muchas veces no reconocemos otro tipo de pecado que es un pecado interior que nadie pueda ver, pero en verdad es más malo los pecados del espíritu que los pecados físicos. Estamos hablando de unos aquí. Estamos hablando de celos, de controversia, de ambición personal. ¿Son pecados? Son pecados interiores. Pecados de la naturaleza, de la personalidad interior de la persona. Y debemos tener mucho cuidado con tales cosas. Y debemos examinarnos a ver si hay estas cosas adentro de nosotros, perjudicando nuestro testimonio cristiano. Santiago habla de la causa del corazón tras un espíritu de controversia, celos y ambición personal. Aparentemente estas características estaban presentes en las iglesias hebreas, como existieron entre los élites judías, mejor dicho, en el tiempo de Cristo. He hablado de los fariseos, los saduceos igual. Pienso que a menudo también aparecieron en gente carnal
que se juntaron con la Reforma en el siglo XV, XVI. Y todavía, ¿por qué lo digo? Que aún existían estas características en la Reforma. Hombre, si tú lees bien la historia de la Reforma, verás que no solamente fueron perseguidos los reformadores, sino persiguieron a los movimientos que vinieron después de ellos. Y había reformistas que eran culpables del homicidio, y no pocos. No, nosotros no queremos estas cosas. Esto no representa bien el cristianismo. Todavía están representados en muchos reformistas modernos, que les gusta dividir, que les gusta debatir, y producen confusión y división, y de hecho, como dice Santiago, toda cosa mala. En todo caso, están entre nosotros hoy en día y debemos ser advertidos. Yo he visto las pruebas de lo que estoy hablando. He visto las divisiones. He visto iglesias divididas, movimientos divididos, pleitos, debates, por gente que les gusta debatir. ¿Y por qué quieren debatir? Para comprobar que son más correctos que otros. Debemos evitar que sean sembrados estos padecimientos espirituales y abominables en nuestras vidas personales. Estoy hablando a mí mismo, que el Señor me ayuda a mí. Vamos a examinar nuestros corazones, hermanos y hermanas. Si es que tenemos el deseo de dar testimonio a atributos celestiales arraigados en Cristo por medio de nuestras vidas, debemos examinar nuestro corazón, que no haya ninguna raíz de lo que estamos hablando ahora. Este es un estudio muy importante. Yo lo digo que es muy bueno. Lo que está enseñando aquí Santiago, muy bueno para nosotros. Porque aunque nos hace incómodo, es para nuestro bien. Santiago no está escribiendo para condenar, para bajar a cualquier persona. Está intentando de ayudar a sus hermanos. Y a mí me habla estas cosas. Yo quiero examinarme. Yo no quiero ver estas cosas, estos síntomas de la confusión, la ambición personal, los celos, la controversia. De ninguna manera nos juntemos con la Trinidad maligna de la que apenas he estado hablando. En el versículo 17, vamos a leer. Pero la sabiduría de lo alto, eso es lo que nos interesa, Eso es lo que nos interesa. Tenemos que advertir del otro. Pero ¿qué es lo que queremos nosotros? Por mi parte, yo quiero lo que Santiago está describiendo en versículo 17. La sabiduría de lo alto. Ah, sí, esto es lo que queremos. Es, primeramente, pura. Después, pacífica. Amable. Amable, fíjate. Condescendiente, llena de misericordia y de buenos frutos, sin vacilación, sin hipocresía. ¿Lo quieres, hermano? Esto es lo que quiero yo. El apóstol describe el ambiente del cielo, producido en un espíritu regenerado. Lo voy a repetir, primeramente pura. No anda en cosas sucias. Después pacífica, amable, condescendiente, llena de misericordia y de buenos frutos, sin vacilación, sin hipocresía.
no brota una respuesta desde la profundidad de tu corazón, hermano, al pensar en estas palabras del apóstol. Sobre esta frase podemos y debemos meditar mucho. No requiere que la busquemos en un diccionario o una explicación de un maestro. Es presentada con sencillez y puesta delante de nosotros para que la contemplemos. Una lengua y alma pacíficas sembrará paz y producirá el fruto de la justicia. La iglesia es puesta sobre una colina para dar luz al mundo y también como sal para dar sabor. Tiene el deber de brillar y despertar los apetitos dormidos de los hijos de los hombres. Repito, como luz del mundo debemos brillar. Como sal de la tierra debemos despertar los apetitos de la gente alrededor. A nuestros compañeros aquí debemos estar despertando cosas que edifican. Tiene el deber de brillar, repito, y despertar los apetitos dormidos de los hijos de los hombres que todavía no son cristianos. Juan demuestra el uso sabio de la lengua al dar una invitación a los perdidos. Apocalipsis 22, 17. El espíritu y la esposa dicen, ven, dijo Juan. El espíritu y la esposa dicen, ven. No están echando nadie. Dicen, ven. Y el que oye, diga, ven. Y el que tiene sed, venga. Y el que desea, que tome gratuitamente del agua de la vida. Hombre, nuestro testimonio debe ser una invitación al mundo que nos rodea. La compositora de himnos, Mary A. Thompson, vivió en 1834, nació en 1834 y murió en 1923, así que sus palabras ya no son nuevos, pero escucha tan sabios que son. Ella se unió con la petición del apóstol Juan, estimulando a la esposa a la comisión de esparcir la invitación por todo el mundo. Escucha sus palabras. Oh Sión, pronto cumple tu alta misión. Decir a todo el mundo que Dios es luz. Que Él que creó todas las naciones no quiere que un alma perezca, perdida en las sombras de la noche. Publica las felices noticias, noticias de paz, noticias de Jesús, de la redención y libertad. Proclama a cada pueblo, nación y lengua que el Dios en quien viven y se mueven es amor. Di cómo descendió a salvar a su creación perdida y murió sobre la tierra para que vivamos en el cielo. Esta es la misión de la iglesia. Luz, sal. Este es el testimonio. No es debate. No es quien puede argumentar mejor. Es el que pueda vivir mejor y demostrar las cosas que Santiago nos está diciendo en versículo 17. La sabiduría de lo alto es primeramente pura, después pacífica, amable,
condescendiente, llena de misericordia y de buenos frutos, sin vacilación, sin hipocresía. Bien, y la semilla cuyo fruto es la justicia se siembra en paz por aquellos que hacen la paz. Este es el testimonio sabio, la sabiduría celestial que nosotros testificamos aquí en el mundo. Lo vivimos delante de los pecadores. Pasaremos ahora, después de esa buena lección, en cuanto de la sabiduría que viene del cielo. Además, hemos dado cuenta de una sabiduría falsa que sale desde el interior caído de la persona que no ha sido cambiado, transformado por Cristo. Bueno, y como esa persona actúa como la gente del mundo actúa, con la misma motivación terrenal. Y además hemos aprendido que no para allí, sino que originalmente y más profundamente esta actitud falsa, esta actitud contenciosa, procede originalmente de Satanás y sus demonios. Vamos al capítulo 4. Vamos a leer los primeros 4 versículos. Santiago nos habla cosas que debemos contemplar. Son buenas lecciones para nosotros. Son para que nos examinemos, para que tengamos mejor testimonio. Y ahora nos va a tratar una cosa que se llama adulterio cristiano. Parece una contradicción, y es un adulterio cristiano que no es fiel a nuestro novio, ¿verdad? Que es Jesucristo. Vamos a hablar de feligreses inconversos, los primeros 4 versículos. Y espera, porque antes de empezar quiero decir que lo que voy a leer ahora es la pura palabra de Dios. Debemos prestar atención porque ahora no voy expresando comentarios. Estoy leyendo las Escrituras para que el Espíritu Santo nos hable directamente a nuestro ser interior. Pregunta Santiago, inspirado por el Espíritu, pregunta: ¿de dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? ¿No es de vuestras pasiones, las cuales combaten en vuestros miembros? Codiciáis y no tenéis, matáis y ardéis de envidia y no podéis alcanzar. Combatís y lucháis, pero no tenéis lo que deseáis porque no pedís. Número 1, versículo 3. Si pedís, pero no recibís, ¿por qué? Hay una razón. Porque pedís mal, para gastar en vuestros deleites. ¿Ves? Una motivación falsa tras la petición. Ahora, versículo 4. Oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera, pues, que quiera ser amigo del mundo, se constituye enemigo de Dios. En otras palabras, el mundo y Dios no
puede juntarse. No hay lugar para los dos en cualquier sitio. Creo que los apóstoles, cuando escribieron a las iglesias cristianas, sabían que no escribían a una congregación en la que todos estaban convertidos. Este era el problema. Sin embargo, escribieron para el beneficio de todos, eso sí, conversos y no conversos. El apóstol Juan enseñó que los que abandonaron la iglesia, te encuentras, es un versículo muy importante, lo encuentras en 1 de Juan, capítulo 2, versículo 19. El apóstol Juan enseñó que los que abandonaron la iglesia en su día salieron de nosotros, pero no eran de nosotros. Porque si hubiesen sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros. Pero salieron para que se manifestase que no todos son de nosotros. Estaban en la iglesia, pero salieron al final, porque no eran de la iglesia. Pablo dijo en Hechos 20, versículo 30, también otra importante porción de la Escritura. Pablo dijo que de vosotros mismos, enfatizó, se levantarán hombres que hablen cosas perversas para arrastrar tras sí a los discípulos de vosotros mismos en la iglesia. Dijo que las divisiones en la iglesia eran necesarias, lo dijo, para revelar a los aprobados como verdaderos cristianos. 1 Corintios 11, 19. Vamos a ver. Porque es preciso, dijo Pablo, que entre vosotros haya disensiones, para que se hagan manifiestos entre vosotros los que son aprobados, los que tienen la sabiduría de lo alto y los que tienen la sabiduría falsa. Después retó a los miembros a examinar sus corazones. Pablo lo hizo para asegurarse que fueran genuinos. Toda esta porción de la Escritura, hermano mío, es para que nos examinemos honestamente, para ver dónde estamos en estos asuntos. Yo tengo que hacerlo. Dijo Pablo, examinaos a vosotros mismos para ver si estáis en la fe. Probaos a vosotros mismos, cada uno, está hablando de cada uno, no uno juzgando a los demás. ¿O no os conocéis a vosotros mismos que Jesucristo está en vosotros, a menos que estéis reprobados? 2 de Corintios, capítulo 13, versículo 5. Especialmente Jeremías y otros profetas también revelaron que había falsos profetas y sacerdotes entre el liderazgo de Israel. Los sacerdotes, dijo Jeremías, no dijeron, ¿dónde está Jehová? Y los que tenían la ley no me conocieron. Hablando Dios por medio de Jeremías, no me conocieron. Y los pastores se rebelaron contra mí. Y los profetas profetizaron en nombre de Baal, el ídolo, y anduvieron tras lo que no aprovecha. Si quieres leer esta palabra, está en Jeremías capítulo 2 y versículo 8. Especialmente Jeremías revela la falsedad que hubo en Israel
lo que los llevó al cautiverio como castigo, y también para que aprendieran, para que sean transformados, reformados, que pudieron regresar después de 70 años en el cautiverio, gente cambiada, gente humillada, gente rendida a Dios. En Juan capítulo 5, versículo 42, Jesús enseñó claramente que la misma tendencia llegó a un punto culminante en su día. Él dijo lo siguiente sobre el liderazgo en Jerusalén. Repito, Juan 5:42. Mas yo os conozco, que no tenéis amor de Dios en vosotros. Luego en capítulo 8 de Juan, versículo 55, escucha lo que dijo Jesús. Pero vosotros no le conocéis. Está hablando de su Padre Jesús aquí. Vosotros no le conocéis, mas yo le conozco. Y si dijera que no le conozco, sería mentiroso, como vosotros. Pero sí le conozco y guardo su palabra. Dijo a sus discípulos, hablando de la oposición de los mismos líderes del pueblo, Juan 16, versículo 3, y harán esto ellos, porque no conocen al Padre ni a mí. La palabra hoy es fuerte, pero sana. Es para que nos examinemos. Los versículos citados en el último, lo que acabo de decir, contienen la verdad básica que apunta hacia el fallo principal de estos líderes religiosos. Y es el mismo fallo en cada persona que reclama falsamente ser un cristiano. Cuando Jesús oró al Padre, mencionó el ingrediente central que está en todos los verdaderos discípulos de Cristo, que es un conocimiento personal y directo del Padre y del Hijo. Escucha lo que Jesús mismo dijo en su oración al Padre, es en Juan 17, versículo 3. Oró al Padre, esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. Un conocer personal y directo es el ingrediente esencial que está en cada cristiano. Si no conocemos personalmente al Padre y al Hijo, no somos cristianos. Hay mucho más que uno pudiera decir acerca de los verdaderos y falsos siervos de Dios en las Escrituras. Por ejemplo, la primera carta de Juan enseña sobre los verdaderos cristianos que hacen justicia y aman a sus hermanos, y los falsos que no lo hacen. Dos pruebas: hacen justicia, aman a sus hermanos. En Apocalipsis, Jesús describió la falsedad existente en algunas de las 7 iglesias de Asia Menor, capítulos 2 y 3. Habla 7 iglesias y ¿qué pasa en ellos? Hay fallos, en 5 cuando menos. Jesús describió la falsedad en ellos. Tenemos la enseñanza de Hebreos, capítulos 6 y 10. Sobre los que participaron en un ambiente cristiano genuino, pero ellos mismos no poseyeron la vida espiritual. También Jesús, a través de la parábola del trigo y la cizaña, enseñó el mismo asunto que estamos tratando ahora. Cizaña entre el trigo, hierba mala entre la buena semilla. Juan escribió una epístola
con el propósito de describir precisamente muchas características de los verdaderos cristianos. 1 de Juan 5:13 lo dice, que fue escrito esta epístola para que sepamos que tenemos vida eterna por ver las pruebas que Él nos da, pero también revela las características de los más falsos. Destacan en la lista los que aman el sistema de este mundo, una prueba de la falsedad. 1 de Juan 2:15, escucha, no améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Santiago habla de la misma característica, lo hemos leído en este capítulo que estamos estudiando. Lo voy a repetir. Capítulo 4, estamos en ese capítulo, ahora versículo 4 otra vez. Dice, oh almas adúlteras. ¿Ves? Le dije desde un principio que vamos a tratar el adulterio cristiano. Oh almas adúlteras. ¿No sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera, pues, que quiera ser amigo del mundo, se constituye enemigo de Dios. No podemos amar a los dos. No podemos ser amigos en los dos casos. Es uno o el otro. No puedo llegar a otra conclusión al empezar este capítulo, más que a la de que hay gente inconversa asistiendo a las iglesias cristianas judías en el tiempo de Santiago, que no tienen el Espíritu de Dios, sino que caminan según la carne. También tenemos que entender que los cristianos genuinos no son perfectos y han pasado por situaciones e incluso periodos de tiempo en los cuales han confiado en la carne. No somos perfectos. Pablo enseña que algunos serán salvos, pero sus obras hechas con madera, heno y hojarasca serán quemadas. Estoy hablando de 1 de Corintios 3, versículos 12 hasta 15. Aquí habla muy bien de las obras de la carne y las obras del Espíritu. También enseñó Pablo a los Gálatas, Gálatas 5, 16 y 17. Digo pues, andad en el Espíritu, y no satisfagáis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu, y el del Espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí, para que no hagáis lo que quisierais. También el verdadero cristiano tiene una batalla en su interior, entre la carne y el Espíritu. No vayas a dudar que eres cristiano porque te luchas, amigo mío. Esta no es la prueba. Tenemos todos batallas interiores entre la carne y el Espíritu. De todos modos, es evidente que hay personas, como a las que escribe Santiago, que no son en ninguna manera cristianos. Nunca han sido convertidos, nunca han sido transformados. Están todavía andando según la naturaleza vieja, aunque estén en la iglesia. En el último capítulo aprendimos de una sabiduría que no viene de lo alto. Esto todavía debe estar fresco en nuestra mente. No viene de lo alto, sino que es terrenal,
sensual y diabólica. Lo hemos leído en este estudio. Esto fue capítulo 3, versículos 14 y 15. La gente que no se sujeta a la nueva creación, sino que continúa esclavizada a la naturaleza de Adán, es poseída por un deseo de placer y provoca guerras y pleitos en las iglesias. ¿De dónde vienen las guerras y los conflictos entre vosotros?, pregunta Santiago. ¿No vienen de vuestras pasiones que combaten en vuestros miembros? Santiago es demasiado conocedor de tal carnalidad y decide enfrentarla en su carta. Ha oído acerca de las pasiones que han provocado el aborrecimiento y como Jesús enseñó, es capaz de matar. Lo dijo Jesús en Mateo 5, versículo 22. Observa los sinónimos de los versículos 1 y 2. Vuestras pasiones, codicia y envidia. Se correlacionan. Pasiones, codicia, envidia. Existe un remedio para tales estorbos y se encuentra en una oración verdadera. La oración está totalmente ausente en estas controversias. Y estas personas piensan que tienen una manera mejor de acabar con sus diferencias. Piensan que es por el debate. Es evidente que son autoconfiados, autosuficientes y mantienen su autojusticia. Y por eso no oran. Espero citar correctamente a Leonard Ravenhill, quien conocí personalmente, y dijo que el que es autoconfiado no quiere orar. El que es autosuficiente no necesita orar. Y el que confía en su propia justicia no puede orar. En el versículo 3, Santiago diferencia entre un acto de oración y la motivación verdadera del corazón en la oración. Algunos sí intentan orar, pero su oración es inútil porque erran en sus motivos. Warren Wiersbe dice, alguien bien ha dicho que el propósito de la oración no es que se haga la voluntad del hombre en el cielo, sino que la voluntad de Dios se haga en la tierra. Este es bueno. Y lo voy a citar de nuevo para que nos recuerda lo que dijo Warren Wiersbe. Alguien bien ha dicho que el propósito de la oración no es que se haga nuestra voluntad o la voluntad del hombre en el cielo, sino que la voluntad de Dios se haga en la tierra. Este es el propósito de la oración y no puede existir allí la autoconfianza, la autojusticia, la autosuficiencia. Otra vez, la carnalidad formada por las pasiones, la codicia y la envidia, obstruye totalmente la manera en la que los cristianos deben tener acceso a la presencia de Dios, que es la actividad más importante para el cristiano. O sea, tener acceso a la presencia de Dios. Tenemos que ver que el adulterio en la iglesia es la infidelidad hacia Dios. En el Antiguo Testamento se define contra idolatría y es exactamente igual que en el Nuevo Testamento. Ahora no son imágenes o estatuas, sino cualquier cosa
que entra en el corazón y lo lleva cautivo. Con esto tengo que terminar. Creo que hay suficiente sobre qué pensar. Pero mira, amigo, no quiero que nosotros nos retrocedemos frente a tales palabras. Son para nuestro bienestar espiritual. Vamos a enfrentarlos. Vamos a ser honestos. Vamos a ser sinceros. Y vamos a examinarnos y que Dios nos ayuda para que al examinarnos podemos hacer las correcciones orando a Dios que nos cambie, nos transforme día a día y que sea corregido lo que no es correcto. Yo creo que es lo mejor que podemos hacer. Bueno, andemos en esta nueva semana con estas cosas en nuestros pensamientos y nos estaremos aquí otra vez para seguir con el gran estudio de este libro tan valioso de Santiago. Hasta la próxima vez.